Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Bienvenido una vez más, tú que nos escuchas, a nuestro canal o en Facebook. También nos puedes encontrar como Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y el tema de hoy lleva por título ¿Quién incitó a David? ¿Dios o el diablo? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. ¿Listo? Vamos a leer del 1 al 2. Primera de Crónicas, allí está la primera base que vamos a tomar para poder nosotros explicar lo que queremos, a lo que queremos llegar a entender y que ustedes entiendan, ustedes que nos escuchan entiendan lo que pasa aquí. ¿Listo? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 2. Mire lo que dice. Pero Satanás, mire cómo comienza. Nosotros tenemos que entender una cosa. Estas escrituras se escribieron en hebreo. ¿Listo? Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender y comprender. Y que los que la escribieron, escribían en hebreo. O ya sea en arameo antiguo. Pero ya sea de una u otra forma, era un hebreo. Y se manejaba en ese entorno, en ese contexto y en esa época. ¿Listo? Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Y mire lo que dice. Pero, y vamos a ver lo que dice Segunda de Samuel, pero acá dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en Israel. ¿Sí se da cuenta? Eso es lo que dice. Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21, versículo 1. Mire lo que dice ahora Segunda de Samuel. Vamos a hacer la comparación y luego vamos a explicar. ¿Listo? Segunda de Samuel, capítulo 24. También versículo 1 al 2. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 2. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas, coma. ¿Sí se da cuenta? Es que hay muchas diferencias en los escritos. Y como les dije anteriormente, hay que entender que esto se escribió en hebreo y se escribió en contextos distintos. Y probablemente el libro de Samuel y el de Crónicas los escribieron escritores distintos. Pero mire lo que dice aquí, es muy diferente. Volvió a encenderse, no sé qué versión tengas tú, en una versión tal vez católica lo vas a encontrar distinto, en una versión distinta obviamente lo vas a encontrar de una manera diferente, pero aquí por ejemplo en la Reina Valera dice, volvió a encenderse. Generalmente los escritores de la Reina Valera transcribieron directamente de los escritos más antiguos al español. ¿Listo? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas, coma. Es decir, de esa idea se desprende otra. ¿Y cuál es? E incitó a David contra ellos, diciéndole, ve haz un censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de los habitantes. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la comprensión de estas dos aparentes contradicciones. ¿Listo? Porque eso es lo que son. Por ejemplo, en lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, pero, ¿listo? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo con Israel. Vamos a ver lo que dice en Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, después de la coma. E incitó a David. Entonces lo que vemos acá es que dice, pero. En Primera de Crónicas dice, pero. Y acá dice, después de la coma.
e incitó a David contra ellos. ¿Listo? Acá surgen dos preguntas. Si era el pueblo de David, si Israel y Judá es el pueblo de David, ¿por qué va a estar David en contra de su propio pueblo? Esa es la pregunta que primero se le viene a uno a la cabeza. ¿Por qué David va a estar en contra de su propio pueblo? ¿Listo? Ahora, devolvámonos a Primera de Crónicas 21. ¿Listo? Dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó. Primero que todo, Dios no incita a nadie a pecar. Dios no tienta a nadie a pecar, ni él es tentado. ¿Listo? Es lo primero. Devolvámonos a 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas. Ahora, aquí estamos hablando de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, si Dios es el que toma acción en ejecutar un tipo de juicio o de castigo contra su pueblo, o de poner en disciplina a su pueblo por alguna cuestión que sucedió, ¿a quién utiliza Dios para incitar a David? Dado que ya dijimos que Dios no es tentado, ni él puede tentar a nadie, ni él puede ser tentado. La respuesta es simple. Dios en esto usó a Satanás como instrumento para llevar a cabo un propósito acá. ¿Listo? Entonces, los dos capítulos, tanto Primera de Crónicas 21, versículo 1, como Segunda de Samuel 24, versículo 1, los dos pasajes son uno solo. Escrito por dos escritores distintos desde una perspectiva completamente diferente. Pero es lo mismo. ¿Cómo debería decir? ¿Cómo lo deberíamos interpretar nosotros? ¿Ya? Porque no podemos caer en el error de decir que Dios es Satanás, porque eso es blasfemia y eso es herejía y estamos pecando contra Dios. ¿Listo? No podemos caer en la estupidez de decir que Dios es Satanás, sino tratar en el Espíritu Santo de interpretar lo que Dios, como lo hemos venido haciendo en este estudio, lo que Dios nos quiere dar a entender acá. ¿Y qué es lo que nos quiere dar a entender acá? Que los dos pasajes son uno y el mismo, escrito desde dos perspectivas diferentes y por dos personas completamente distintas. ¿Y qué diría? ¿Qué diría? Diría lo siguiente. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas y usó a Satanás para que se levantara contra Israel, y Satanás fue quien tentó a David. ¿Listo? Satanás fue quien tentó a David y lo incitó a qué? A que hiciera el censo de Israel. Y está muy claro. ¿Listo? Partiendo de la base de que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Segundo, que Dios usa al diablo para cumplir su propósito, porque eso es lo que es el diablo, un instrumento de Dios para cumplir su propósito. Y tercero, de que David no podía estar en contra de su pueblo. ¿Listo? Esperemos que hayamos podido entender esto para no caer en malas interpretaciones. ¿Listo? Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos entendido y comprendido que tú eres un Dios magnífico, omnipotente y maravilloso. Y que también hemos entendido esta palabra que hemos leído en esta hora. Que todo lo que nos escuchan puedan entender y comprender lo que quieren decir estos dos pasajes. Y que en tu espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos revela las profundidades de tu palabra. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.